La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Biblia, la palabra de Dios, en 1 de Timoteo capítulo 1, versos 16 y 17. Trataremos de ir concluyendo el capítulo 1 del libro de 1 de Timoteo. Llevamos ya algunos días hablando sobre este capítulo. Quiero llevarlos al pasaje ya citado, 1 de Timoteo capítulo 1, versos 16 y 17. Pero por eso fui recibido a misericordia, dice Pablo. Recuerde que anteriormente veníamos hablando acerca de las acciones pecaminosas de Pablo antes de ser convertido a Dios. Antes que Dios lo alcanzase ahí y yendo camino a Damasco. Ahora él está testificando en la primera carta a Timoteo. Le está haciendo saber a Timoteo lo que él fue y el potencial de la gracia de Dios para transformar vidas, por muy perdidas, por muy arruinadas que estén. Una vez el hombre se disponga a escuchar la voz de Dios y atender el consejo de Dios, será perdonado de todos sus pecados y restaurado a una vida gloriosa. Ahora, Pablo continúa diciendo en esta carta, pero por eso fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, Pablo es un ejemplo para otros, un buen ejemplo. Pablo explicó una de las razones por las que Dios lo había salvado, para ser ejemplo para otros, puesto que era tan grande pecador, y Dios aún así lo había redimido. Entonces, ningún humano es demasiado pecador como para ser regenerado. La gracia de Dios alcanza para el pecador más grande, no importa por grande que sea, por muy criminal que haya sido, muy arrastrado que haya sido, muy malvado y desenfrenado haya sido. La gracia de Dios está disponible para transformar a ese tipo de gente también. Hay esperanza para todo hombre. También el pasaje nos recuerda que un cristiano destacado como Pablo, misionero, maestro, teólogo y hombre ejemplar, había tenido que ser redimido de la esclavitud del pecado. La redención lo llegó ciertamente. La redención le llegó y solo por la gracia y la misericordia de Dios. El Altísimo no encontró en Pablo ningún mérito que contribuyera a su salvación. La clemencia de Dios es su longanimidad, la actitud que restringe su ira contra el pecado por un largo periodo de tiempo. Dios sufrió las blasfemias y las persecuciones de Pablo por mucho tiempo, dándole tiempo para que se arrepintiera. Así obra Dios con todos. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de los siglos. Nuestro Dios es el Rey de los siglos. Es el Rey inmortal. Es el Rey invisible. El único y sabio Dios. Según vemos en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17. Este pasaje comenzó con acción de gracias y termina también con una doxología de una preciosa doxología que glorifica a Dios. Recalco el interesante versículo que acabo de mencionar de 1 de Timoteo 1:17,
Comenzó con acción de gracias, termina también con una doxología que glorifica a Dios. Él es el Rey de los siglos. Posiblemente el autor está recordando el soberano acto de Dios cuando, sin que Pablo mereciera tal amor, y su Salvador le alcanzó por su luz y su voz en el camino hacia Damasco. El Rey soberano y eterno le salvó. El Dios inmortal le dio vida que no termina. Es decir, Dios que es eterno lo acompañará para siempre. Según su obra misericordiosa e invisible, el mayor enemigo de la iglesia llegó a ser su más destacado líder. Dios es único y Pablo no comparte su lealtad y fe con ningún otro. Es totalmente dedicado a su Señor, a su Dios que lo salvó, el cual lo perdonó por su gracia infinita. Dios es sabio porque diseñó la única salvación preciosa que puede ayudar al ser pecador. La salvación que no depende del hombre, sino del amor y de la gracia del Creador. En el versículo 17, Pablo habla de un mandamiento para Timoteo. ¿Cuál es el mandamiento que había dado según el versículo 3 al 4? Corregir. Esa es la orden que Pablo le ha dado a Timoteo. Es el encargo. Corrige. Trata totalmente de remover toda doctrina errónea. Según los versos 18 y 19. ¿Qué más quería Pablo que hiciera Timoteo? ¿Qué había pasado con el hombre llamado Emineo y Alejandro? ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué más aprendemos sobre Emineo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 17 al 18? ¿Qué impacto en Timoteo tendrían las palabras de Pablo acerca de estos dos que fracasaron? Lo vamos a ver a la luz del estudio de las Santas Escrituras más adelante. Ahora bien, quiero llevarlos a la carta primera de Timoteo en el capítulo 1, verso 18 al 20. Este mandamiento, hijo mío, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes empleó Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué tremendo pasaje este. Notemos, según el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñasen diferente doctrina. Recuerde que ese fue el propósito de esta carta a Timoteo. Ahora, desde el versículo 3, Pablo viene tratando el problema del legalismo, la falta de la sana doctrina acerca de la gracia de Dios. Pablo concluye el capítulo con otra exhortación a Timoteo para que combatiera la falsa doctrina y que estuviera firme y fiel en sus convicciones, que no fuese a la derecha ni a la izquierda ni voltease hacia atrás, sino que se manteniese el 100% firme en la verdad. El apóstol Pablo hace mención de dos factores que pueden motivar a Timoteo en su tarea. El primero es el recuerdo del tiempo cuando Timoteo fue comisionado para servir a Dios. Pablo le recuerda esto también en el capítulo 4, verso 14. En esa ocasión Dios ciertamente había dado una profecía al respecto, posiblemente informando a la congregación del don espiritual de Timoteo, y que era la voluntad divina que le sirviese como misionero y maestro. El cristiano siempre debe de reflexionar en lo que Dios dijo e hizo al inicio de su vida cristiana
y de su servicio. Estas experiencias le concientizan ciertamente y motivan a ser obedientes al Señor. Este recordatorio animó e instó a Timoteo a ser obediente constante. La palabra milicia se refiere a una guerra y no solo a una confrontación o batalla breve y pequeña. La iglesia de Éfeso estaba en una plena guerra contra los que querían diluir y trastornar la sana doctrina. El verbo indica que Timoteo debía pelear constantemente con persistencia sin descansar hasta haber fracasado toda falsa doctrina, y en este caso que los falsos profetas o maestros o falsos pastores o evangelistas desaparecieran de la iglesia. ¿Cómo había de militar Timoteo? ¿Cuáles son los elementos esenciales que haya victoria o para que exista victoria? Pablo contesta: manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia. Así se hace vencedor cualquier líder, cualquier creyente en Cristo Jesús. Pablo contesta entonces, manteniendo la fe y la buena conciencia. Es decir, era necesario que Timoteo no se debilitara en su dependencia de Dios, confiando siempre en la sabiduría, en el valor y en el poder de la palabra de Dios. Solo Él puede proveer en medio de su difícil tarea la ayuda. La ayuda viene de Dios. La buena conciencia se refiere a un testimonio limpio y ejemplar. Timoteo no debía tener una conducta que hiciera que su conciencia le acusara normalmente. La conciencia no molesta al cristiano que ha sido obediente a Dios. Los maestros del error de Éfeso cometían varios pecados, que era la soberbia, la hipocresía, la mentira, la avaricia, además de enseñar mandamientos de hombres, las doctrinas falsas. Posiblemente habían cometido algunos de los pecados que Pablo señala en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al verso 9. Timoteo ciertamente debía guardarse de esta clase de conducta. Ahora bien, veamos entonces un poco el pasaje ese. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque estos son realmente falsos maestros, personas que no se someten a Dios, que no buscan de Dios con sinceridad. Entonces es una situación terrible. El segundo factor que debía motivar a Timoteo era una noticia negativa. Pablo, es decir, que el segundo factor que debía motivar a Timoteo era una noticia negativa. No debía permitir que una noticia negativa lo arrastrara, lo debilitara, lo engañara. Pablo habla de dos personas que profesaron servir a Dios, pero naufragaron en cuanto a la fe. Desecharon la fe y la buena conciencia. No confiaron en Dios y no siguieron la buena doctrina ni la buena conducta. Fue necesario que Pablo los disciplinara, que los sometiera a una disciplina bastante rigurosa. No hay razón para identificar a Alejandro con el caldero
que menciona el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:14. Podemos contemplar ese interesante pasaje. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Qué tremenda situación la de estos que han naufragado. Sin embargo, Emineo es seguramente el mismo que se registra también en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versos 17 y 18. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se ha efectuado y trastornan la fe de algunos. Qué terrible, habiendo comenzado bien y ahora terminar en la desgracia, en ser blasfemos perseguidores. Según estos versículos, él y Fileto espiritualizaban, en otras palabras, la resurrección, diciendo que la única resurrección es cuando uno es regenerado. Según ellos, el cuerpo no resucitará. Y Pablo combatió este tipo de enseñanza también en la primera carta de Corintios. En el capítulo 15, ahí explica la seriedad de este error. Si el cuerpo no resucita, entonces Jesucristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Dice en 1 de Corintios 15, 17. Ahora Pablo continúa diciendo, entregué a Satanás. Es una manera de decir que fueron removidos de la comunión con los cristianos y devueltos al mundo donde Satanás reina. Así sufrirán la disciplina de no poder servir en la iglesia. Carecerían del cuidado pastoral y protección de la congregación y también de la buena influencia de los creyentes. Es probable que estos dos no tuvieran todavía una relación personal con Cristo, aunque había llegado a influenciar a los cristianos. Ahora Pablo tenía la esperanza de que estas medidas les hicieran reconocer su pecado y arrepentirse. Estos dos factores deben de impactar la vida de cada cristiano. En primer lugar, deben recordar su experiencia de salvación y perdón cuando Dios le dio la primera oportunidad de servicio, cuando se dio cuenta que habían sido dado un don espiritual, una capacidad para servir a Dios y edificar a los cristianos. Debe recordar su entusiasmo, visión, obediencia y gozo al entrar en un ministerio. Esto le hace querer seguir obediente y fiel. En segundo lugar, el creyente debe de pensar en las consecuencias de fallar y no ser fiel a Dios. El amor a fallar, o mejor dicho, voy a cambiar esta expresión, el temor a fallar. El temor a Dios nos insta a cuidar nuestra conducta y obediencia al llamamiento que hemos recibido. La pregunta es, ¿qué aprendemos entonces? ¿Qué aprende usted en este interesante pasaje acerca de la gracia de Dios? ¿En qué está confiando para la salvación eterna usted? ¿Ha creído únicamente en Jesucristo y en su muerte en la cruz para salvación? ¿Es Él su único y suficiente Salvador? Recuerde su experiencia al comenzar a servir a Jesucristo. ¿Ha seguido con el mismo entusiasmo y entrega y obediencia hasta el día de hoy? ¿Hay alguna decisión al respecto que usted debe tomar ahora? Debe contestarse esa pregunta. Mis amados, ciertamente Dios es un Dios grande y misericordioso. Nos ama tanto. Es tanto su misericordia, su amor, su compasión por el perdido pecador. Él extiende su misericordia para alcanzarlo.
Mas el hombre dice, no soy digno de ser alcanzado, de ser perdonado, porque grande es mi pecado. Recuerda que el pecado de llevar a Jesús a la cruz, golpearlo, azotarlo, escupirlo, clavarlo de sus manos y de sus pies, lacerar sus espaldas, desfigurar su rostro. Jesús no dice, oh Padre, maldícelos, destrúyelos. Al contrario, con su mirada hacia los cielos declara y dice con toda sinceridad, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y toda persona que ha recibido a Jesucristo tiene también ese mismo espíritu perdonador. En el capítulo 7 del libro de los Hechos encontramos a un hombre cargado de misericordia. Me refiero al mártir Esteban, que fue apedreado por algunos religiosos porque ciertamente el hombre de Dios les hablaba acerca de la gracia, acerca de la fe, de la esperanza que es en Cristo Jesús. Mas estos con odio, con rabia, decidieron apedrearlo y sepultarlo a piedra. Pero mientras éste recibía la carga de piedras que lanzaban todos estos religiosos, dice las Santas Escrituras que Esteban, con sus ojos puestos a los cielos, vio los cielos abiertos y vio al Padre y vio también a Jesucristo a la derecha del Padre. Esto nos da a entender ciertamente que los cielos estaban abiertos para este justo. Pero mientras él era apedreado y sepultado a piedra, clamó a gran voz, Padre, no les tomes en cuenta este pecado a estos. Porque el corazón de Esteban era un nuevo corazón, un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Así como Esteban tuvo misericordia de sus verdugos, de los que habían decretado su muerte, Jesús también tuvo misericordia de todos nosotros. Lo que tú tienes que hacer es reconocer que eres un vil pecador y que necesitas la gracia de Dios. Necesitas la misericordia de Dios a pesar de lo que eres. El Señor te ama porque te ama tanto. Él te dice, arrepiéntete, yo perdonaré tus pecados. Yo borraré tus rebeliones. Yo quitaré tus maldades. Te daré un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón limpio. Este es el plan de Dios para ti, para todos los que me escuchan. Es importante que te arrepientas de tus pecados. Y si tú has vivido enseñando incorrectamente, sabiendo que lo que estás haciendo, debes arrepentirte y apartarte de tus engaños que has preparado para ti mismo y para otros. Debes perder totalmente todo eso que has aprendido. Échalo a la basura. Ven a la verdad que es Cristo. Regrésate al libro de Dios. Regrésate a escudriñar las Santas Escrituras. Tu corazón será enderezado, tu alma será enderezada, todo tu ser será enderezado para Dios. Por lo tanto, quiero pedirte que te humilles delante de Dios. Quiero orar por ti. Quiero pedir misericordia por ti. Padre, gracias porque tú eres gran Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, precioso, en el cual tienes contentamiento, te ruego que tengas piedad, tengas misericordia de todos los que ahora, oh Dios, con lágrimas, con dolor, están, Señor, confesando sus pecados y que reconocen que se han apartado por un tiempo de la verdad, pero que ahora se arrepienten y están dispuestos a regresar al camino correcto. Señor mi Dios, ten compasión de sus almas, perdónalos y límpialos. Y aquellas personas que nunca te habían recibido, Señor, pero que ahora te reciben, te ruego que los guardes, los bendigas y los hagas prosperar en todas las cosas. Muchas gracias, Jesús. Que
Que Dios los bendiga a todos y para siempre su misericordia. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.